Hola amigos, muy bien, gracias ingeniero. Bueno, para que los que no nos conocen, mi nombre es soy la ingeniera Rocío Campos y siempre me acompaña el ingeniero Humberto Durán, que se acaba de presentar. Es un gusto que estén aquí con nosotros, estamos muy contentos como siempre, Inge, siempre aquí con buenas vibras, con una energía y tratando de transmitir los conocimientos que tenemos o también nuestros expertos que también están con nosotros y hoy tenemos invitado, Inge. Así es, digo, no sé si se me escuchó antes porque creo que tenía apagado mi micro, pero bueno, si no, de todas maneras, de nueva cuenta, bienvenidos a todos nuestros Ipsenautas, de parte de su servidor, el ingeniero Humberto Durán, y precisamente pues vamos a estar abordando nuevos temas, vamos incluso a cambiar un poquito el formato del programa del día de hoy, también participen con sus comentarios, hagan también preguntas e incluso también sobre lo que vamos a estar manejando en este nuevo formato, ¿no? En este nuevo formato que vamos a trabajar hoy aquí en IPSE Digital. Y pues bueno, Inge, precisamente y dando pie a todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de este tema que se llama la NOM 035, que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, precisamente, y más adelante vamos a hablar con una invitada que nos va a estar precisamente aclarando aspectos de este tema y pues que precisamente todos nuestros ipsenautas nos puedan estar dejando sus comentarios, ¿no? Sobre todo lo que vaya surgiendo. Y antes de precisamente empezar a hablar con nuestra invitada, Inge, pues ya traigo por aquí a manera de introducción, ¿no? De todo lo que va a ser este tema, algunos datos interesantes que si me lo permites voy a empezar a compartir, ¿no? Entonces, pues bueno, conforme un estudio de la International Business Report nos sugiere cuáles son los países con mayor nivel de estrés. Y en este sentido, dije, pues bueno, el reporte nos marca que China es el número uno, seguido de México, somos el segundo país a nivel, digamos, mundial con más estrés laboral. Y en tercer lugar ya aparece Turquía. Y paradójicamente podemos contrastar estos datos con los países que más horas trabajan a la semana, que forman parte de la OCDE o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde obviamente México forma parte. Y aquí nos damos cuenta, Inge, como en el caso de Turquía, por ejemplo, trabajan casi 48 horas a la semana, ¿no? Siendo el sector de agricultura donde más laboran. Después aparece Colombia prácticamente con el mismo número de horas a la semana, 47.9, y ahí el sector de la hotelería es donde más horas trabajan. Después aparece México con alrededor de 45.2 horas promedio a la semana que trabajamos los mexicanos, siendo el sector del campo en donde más, digamos, amplia es la jornada de trabajo. Y bueno, ya después aparece Costa Rica, vemos por ejemplo a Chile, entre algunos otros países. Y en el caso México, particularmente al año, según estos estudios, en un año laboramos más de 2.255 horas al año. Entonces, aquí, Inge, si te das cuenta, pues prácticamente se trabaja mucho, trabajamos mucho los mexicanos, pero eso no significa que por ello se produzca más y en este caso naturalmente también te puede traer implicaciones por estas cuestiones del estrés, ¿no? Porque imagínate jornadas laborales tan extensas, pues obviamente también va desgastando el cuerpo y a la larga va deteriorando más la salud. También traemos por ahí que con base a un estudio de algunas académicas de la UNAM, hay un ambiente tóxico importante en las empresas. En este sentido, las académicas Erika Villavicencio y Gladys Martínez nos dicen que con base a un estudio, el 85% de las organizaciones en México, es decir, de las empresas en México, son tóxicas y así lo mencionan, así lo declaran, son tóxicas, es decir, no cuentan con las condiciones adecuadas para el desempeño de sus empleados, no cuidando obviamente
precisamente el talento humano, y esto va provocando trastornos como el estrés, la adicción al trabajo, el síndrome de burnout, que también coloquialmente se le conoce como el síndrome del quemado, que también empieza a tener una tendencia importante, acoso laboral, entre otros factores. Entonces, Inge, nos vamos dando cuenta que también el ambiente tóxico que pueda existir en las organizaciones donde actualmente laboramos, pues no contribuye, ¿no? No contribuye y cada vez más va en aumento. Seguido de esta parte, la tecnología también influye, Inge, la tecnología también influye en esta parte del estrés, digamos, que se presenta en los empleados, conforme las mismas investigadoras, la distribución de las cargas de trabajo y la mala definición de los horarios también son factores importantes que hay que tratar de evitar. Y hasta nos dicen que un trabajólico, ¿no? Y así lo definen coloquialmente ellas, es aquella persona que trabaja más de 50 horas a la semana, y el factor de la tecnología hoy se suma a esta situación, por ejemplo, del estrés, porque ya encontramos personas que siguen trabajando fuera de la oficina mientras viajan en la madrugada atendiendo correos o a través de sus smartphones, ¿no? Sus teléfonos inteligentes. Ahora resulta que ya se está trabajando más, incluso hoy con la pandemia, con esto del home office, hasta están trabajando más en diferentes horarios. Obviamente esto también va desgastando la salud de las personas, porque ya no hay un horario fijo, ¿no? Entonces se sigue cargando con precisamente ese estrés de lo que se tiene que ir realizando. Y bueno, vamos viendo enfermedades, algunas de las enfermedades que se han detectado, digamos como un tipo top 10, ¿no? De este ranking, en las que encontramos, por ejemplo, el estrés, la fatiga visual, el dolor de espalda, síndrome de fatiga crónica, el del túnel carpiano, problemas gástricos, la obesidad, lipiotrafía semicircular, trastornos de trauma acumulativo y hasta una simple gripa, Inge, hoy en día forma parte de las enfermedades más comunes que tú te puedes encontrar precisamente por toda esta situación de cargas o exceso de trabajo, ¿no? Que no hay una buena organización y todos estos aspectos que estamos precisamente comentando. Y finalmente, digamos, con base a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, algunas estadísticas nos menciona que alrededor de 2.34 millones de personas mueren por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? Y alrededor de ellas se registran 160 millones de casos al año, también por situaciones o enfermedades no mortales, pero que también están vinculadas a este tema. Entonces, sin duda, Inge, estamos viendo también que ya existen varias estadísticas, por eso se empiezan a generar también diversos acuerdos, diversos programas internacionales para tratar de también ayudar a la salud de los empleados, ¿no? A la salud de los trabajadores. Y aquí, caso México, hay otra variable que también se agrega o que se empieza a agregar mucho, que es el tema del desempleo y la subcontratación, ¿no? En este sentido, con base a lo que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que realizó una encuesta donde el 40% de los encuestados indicó tener solamente un contrato temporal, es decir, trabajan por honorarios o trabajan de manera independiente por su cuenta, y el 38% de los que ya trabajan aún así tienen miedo de perder su trabajo. Esto significa que también hay una afectación a la salud cardiovascular o mental de las personas, porque se someten a un estrés crónico precisamente por esta incertidumbre de no saber hasta cuánto tiempo va a durar su trabajo, ¿no? Entonces van cargando también con ese estrés, ¿no? De saber, pues al final del día se vive en un entorno donde nada es seguro. Y bueno, las mismas investigadoras de la UNAM comentan que es fundamental entender y sobre todo educar a los empleados en torno a la diferencia entre dar resultados, tener el compromiso y alcanzar objetivos, hasta desarrollar algún tipo de trastorno que obviamente esto va a dañar su salud e integridad, ¿no? En ese sentido, pues las investigadoras son muy claras en muchas organizaciones con este famoso no te pones la camiseta,
pues lo que vas causando es que las mismas personas vayan también cargando con ese estrés del trabajo y en lugar de mantener mejores condiciones laborales, pues van cargando con toda la incertidumbre de no saber en qué momento los puedas hasta correr, porque si no te pones la camiseta, no estás dando los resultados, no estás dando los objetivos y eso internamente va desgastando o va mermando la salud de las personas. Finalmente, para terminar esta introducción, Inge, conforme a un estudio de los puestos que tienen como más estrés, en este caso en Estados Unidos, se identificaron en este estudio que, por ejemplo, los pilotos de avión y altos ejecutivos de empresas pueden tener muchísimo estrés, seguidos de algunos puestos como policías, ejecutivos de relaciones públicas, organizadores de eventos, bomberos, periodistas, locutores, militares y taxistas. Esto dentro de los puestos más estresantes. Y dentro de los puestos menos estresantes, tenemos, por ejemplo, y aquí se me dio un poco de gracia, el analista de seguridad informática, que casualmente en muchas organizaciones luego se dice que los de sistemas no trabajan, ¿no? Porque lo hacen cuando quieren. Pues bueno, aquí paradójicamente sale en el estudio que efectivamente son los menos estresados. Después tenemos, por ejemplo, audiólogos, profesores, ecografistas, dentistas, bibliotecarios, técnicos médicos, joyeros, historiadores y estilistas, digamos, dentro de los menos estresados, ¿no? Interesantes estudios, obviamente pues habría que ver caso México más o menos cómo se va desarrollando esta situación. Y pues bueno, una vez comentado todo esto, Inge, que sin duda a manera de preámbulo o a manera de introducción sobre el tema del estrés y muchos otros factores que vamos a estar comentando, vamos a pasar precisamente a nuestra sección de la entrevista donde vamos a platicar con la ingeniera Liliana Almaraz, que ya nos estará ayudando a todavía ir profundizando un poquito más sobre esta norma 035, de qué manera nos puede ayudar en los centros de trabajo y también, ¿por qué no?, invitarlos posteriormente a este curso que también vamos a manejar aquí en IPSE. Entonces, si me lo permites, pues adelante, Inge, bienvenida para empezar a hacer nuestra sección de la entrevista. ¿Cómo estamos, Inge? Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí acompañándolos una vez más. Nos da mucho gusto tenerte por aquí otra vez, Inge. ¿Y cómo ves entonces, Liliana, todo este tema de la NOM 035, todo esto que ya de alguna manera, de forma introductoria hemos estado comentando, ¿cómo has visto tú ya entrando en materia de la norma? Y si puedes ir explicando también a nuestros ipsenautas, ¿no? De entrada, ¿qué es la NOM 035 y cómo se ha venido aplicando en México? Ok, bueno, pues la norma 035 fue publicada el 23 de octubre del año 2018 y el principal objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y bueno, a pesar de que ya esta norma surgió desde el 2018, digamos que hubo dos etapas. La primera etapa se tuvo que cumplir el 23 de octubre del 2019 y la segunda Ok, etapa fue el 23 de octubre del 2020. Digamos que en la primera etapa, todos los centros de trabajo que ya empezaron a implementar esta norma, digamos que del 23 de octubre del 2019 al 2020, ya tuvieron que haber desarrollado o establecido una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, establecer medidas de prevención, empezar a implementar lo que es la guía de referencia 1 y la difusión de la información en todo el centro de trabajo o los centros de trabajo que tenga la organización, ya que pues eso era lo que teníamos que dar cumplimiento en una primera etapa. A partir del 23 de octubre del 2020, que ya fue como la etapa 2, ya teníamos que empezar a identificar y a analizar los factores de riesgo psicosocial, hacer una evaluación del entorno organizacional favorable, establecer medidas y acciones de control
y practicar los exámenes médicos a los trabajadores que hayan sufrido acontecimientos traumáticos severos, que estos se derivan de la guía de referencia 1, y también establecer registros de qué seguimiento se le ha dado a estos trabajadores. Entonces, digamos, ya pasamos esa etapa, ya estamos en 2021, por lo cual los centros de trabajo que no han establecido nada o no han implementado nada de esta norma, pues ya no van a tener ya no van a tener ese rango de tiempo, por así decirlo. Sin embargo, no por ello no están obligados a no cumplirlas. Entonces, ya van a tener que verse un poco más presionados para implementar esta norma, porque ya tienen que tener las 2 etapas, ¿no? Ok, entonces digamos ahorita en lo que has podido monitorear, ¿cómo has visto esto en las organizaciones? ¿Sí se ha venido implementando? ¿Sí le han dado importancia a los patrones, ¿no? Estos empresarios, dueños de los centros de trabajo, o al contrario, lo han dejado, digamos, para las últimas como todo buen mexicano? ¿Cómo has visto en ese sentido la implementación de esta norma? Pues yo he visto, perdón, que han tenido como temor, porque hay una mala información respecto a esta norma. O sea, normalmente, y me ha tocado escuchar de los mismos trabajadores en diferentes centros de trabajo, que ellos piensan que esta norma es antiestrés, que esta norma, bueno, ya con esta norma ya no me debo de sentir presionado ni estresado, y si ya me siento estresado, pues voy a demandar, ¿no? Entonces, ese es un error que se tiene con esta norma. Como su nombre lo dice, esta norma, el objetivo que tiene es establecer elementos para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Es decir, si yo en mi centro de trabajo empiezo a trabajar con estos posibles factores de riesgo psicosocial que puede tener la gente que labora en este centro de trabajo, obviamente si yo los prevengo, no va a haber riesgos psicosociales en este centro de trabajo. Por lo tanto, pues no se van a sentir estresados ni nada de lo que, bueno, pudieran ellos sentirse, a lo mejor con insomnio, con sueño, dolor de cabeza, todas las enfermedades crónicas que tú comentaste al principio en la introducción. La idea es prevenir todo eso, ¿no? No llegar a eso para que podamos tener un entorno organizacional favorable y los factores de riesgo psicosocial que pudieran existir en el centro de trabajo, pues de alguna manera se logran controlar, mitigar o eliminar. Ahí pues tendríamos que hacer un análisis de todos estos factores de riesgo psicosocial, establecer acciones y prevenir, ¿no? Que esto no suceda. Ok, digo, muy interesante esta parte que mencionas de que también no por el hecho de tener la norma, entonces ya si de repente por ahí un patrón, un jefe de área le levanta, por así decir, la voz a un colaborador porque a lo mejor cometió por ahí algún error en algún proceso o en el trabajo que tiene que realizar, ya en automático, entonces el trabajador se tenga que ir al buzón de quejas y no, aquí el jefe me está maltratando, me está explotando, digo porque a veces quizás sí es muy ese temor, ¿no? Tanto en este caso de los centros de trabajo, pero también a veces el abuso quizás excesivo, que a lo mejor son situaciones que ni siquiera tienen que caer. Me imagino que la norma de alguna manera te establece como que esos límites o alcances para que se quede muy diferenciado en qué momento sí es como ese abuso y en qué momento pues es algo, vamos a decir, normal del proceso. Sí, pues en una primera etapa comentaba que, bueno, parte de las obligaciones de todos los patrones es hacer la difusión de esta norma. Dentro de esa difusión lo que se busca es, pues primero que conozcan la norma todos los colaboradores, decirles cuál es la finalidad de esta norma y decirles que lo que se busca es la medida de prevención de estos factores de riesgo psicosocial. Esta norma ya trae muy establecido los factores de riesgo psicosocial que puedan existir en los centros de trabajo y para eso están las guías de referencia, ¿no? Entonces, nos menciona esta norma que los posibles factores de riesgo psicosocial que pueden existir son las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo que pudieran existir, que a lo mejor estén fuera de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, como los horarios ya establecidas en esta misma ley o la rotación de los turnos. También nos habla sobre lo que es
la interferencia, relación trabajo, como lo que tú comentabas en la introducción, ¿no? Que muchas veces estás ya en tu casa, a lo mejor son las 10 de la noche y estás recibiendo llamadas telefónicas para, pues a lo mejor, darle solución a una problemática que se suscita en el centro de trabajo, ¿no? Cuando a lo mejor tú ya no estás ahí, a lo mejor ya está en el turno nocturno y tú ya no eres el responsable como tal porque hay alguien responsable en ese turno. Sin embargo, pues te están llamando a esas horas para encontrar la solución a una problemática, ¿no? Entonces, nos habla sobre este factor que puede detonar en un riesgo. Nos habla también sobre el liderazgo negativo, donde también pues puede ser que las relaciones que existen entre los supervisores o inclusive entre los mismos compañeros sea de forma negativa, es decir, no podamos encontrar soluciones a una problemática, no sepamos trabajar en equipo. Y nos habla también sobre lo que es la violencia laboral. Aquí la violencia laboral ya es un poquito más lo que es el acoso psicológico, hostigamiento o algún maltrato, como tú comentabas, a lo mejor me gritan o me llaman la atención o me insultan o me humillan. Y bueno, pues lo que se busca al hacer la difusión de toda esta información es evitar eso precisamente, ¿no? Entonces, a lo mejor si un trabajador comete un error o algo, pues sí está bien que le llamen la atención, pero a lo mejor no lo vas a humillar frente a todo el mundo, digo. Es igual, sucede igual con nosotros que ya somos papás y que a lo mejor le llamas la atención a tu hijo, pues lo haces en privado, ¿no? Y lo felicitas en público, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere un poquito. Y se ha encontrado muchísimo que el mayor problema a veces es a nivel dirección y también a nivel jefaturas o supervisores, ¿no? Que no tienen este liderazgo positivo, que no saben tratar a su gente, que no son claros al momento de dar alguna instrucción para ejecutar una tarea, un trabajo, o no hay procedimientos establecidos. Por eso también a veces existe pues el estrés, ¿no? Existe el estrés ahí con los empleados porque pues cada quien hace la tarea como, pues como les dan a entender o conforme lo han ido desarrollando a lo largo de acuerdo a su experiencia, al tiempo que llevan laborando, pero no hay algo establecido. Entonces, eso es a lo que se refiere y eso es lo que tenemos que hacer difusión en esta norma primeramente para empezar a prevenir que este tipo de factores se susciten en el centro de trabajo. Ok, me imagino, digo, por los obviamente temas que abarcamos y que incluso estamos viendo aquí en pantalla, esta norma entonces también se apoya o se coordina o se complementa con otras normas oficiales, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la ergonomía, que por ahí hay una NOM, por ahí la parte de equidad de género, que también por ahí hay algunas normativas de equidad de género, me imagino yo incluso en la parte de la seguridad de higiene, ¿no? Que también por ahí tenemos normas. Al final, entonces, de alguna manera, todas estas normas que ya existían incluso de tiempo atrás, antes de lo que fue esta particular, la 035, hoy en día también se pueden complementar o pueden representar para el patrón, para el dueño del centro del trabajo, digamos, una mayor inversión, un mayor desembolso para crear todas estas condiciones, con la especulación todavía de saber si con todo eso en realidad van a poder cumplir con todas estas normativas. ¿Cómo ves en ese sentido esta relación de esta norma con esas otras normas que de alguna manera ya se han venido manejando desde tiempo atrás? Sí, la norma 035 nos da como referencia tres normas, como tú comentas. La primera es la norma oficial mexicana 019, que nos habla sobre la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. La segunda es la norma 030, que nos habla sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y la tercera es la NMXR 025, que nos habla sobre igualdad laboral y no discriminación. Y efectivamente, como tú comentas, ya desde el 2014 en lo que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya se venían manejando estos conceptos de riesgos psicosociales y entorno organizacional favorable. Inclusive en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo también hacían mención a toda esta información que estamos comentando en este momento. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar en un centro de trabajo? Muchas veces nos preguntamos eso,
¿por dónde empiezo, no? O sea, sí ya conozco la norma, sí ya sé todo esto, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues nos podemos amparar de las comisiones de higiene y seguridad, si es que ya hay una conformada en nuestro centro de trabajo, y ellos nos van a ayudar a empezar a hacer la difusión de toda esta información, inclusive apoyándonos en lo que es la norma 030. Si ya manejamos una comisión de higiene y seguridad como tal, podemos también empezar a trabajar con la gente que está a cargo de esta misma comisión. Ahora, si en los centros de trabajo no existe una comisión de seguridad, lo primero que hay que hacer es empezar a nombrar un comité que nos va a ayudar a la difusión de esta norma 035. Ajá. Para eso, pues ya tendremos que establecer este comité, hacer del conocimiento a las personas que van a conformar este comité, establecer un buzón de quejas también, y posteriormente, bueno, ya que capacitemos a las personas que van a estar a cargo de este comité del cumplimiento de esta norma 035, pues ya empezar a hacer la difusión de toda la información, ¿no? Algo importante también, en la mayoría de los centros de trabajo o organizaciones ya manejan lo que es una encuesta de ambiente laboral. Entonces, si ya tenemos esa encuesta de ambiente laboral, siempre les comento, pues hay que hacer uso de esos indicadores, ¿no? Que nos derivan de esa encuesta de ambiente laboral. ¿Por qué? Porque en esa encuesta de ambiente laboral a lo mejor ya tenemos un resultado en donde nos diga que no hay liderazgo, o que a lo mejor hay personas que sienten que los presionan muchísimo con los tiempos, a lo mejor que hay dentro de su proceso, o que ya se les entrega muy a destiempo el producto para que ellos hagan lo que les corresponde, ¿no? En ese producto que se está haciendo, a lo mejor un ensamble o algo. Y casi siempre lo que he visto que en todas las organizaciones el último proceso es el que siempre sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienen una programación adecuada, pues ya se les pasa todo a la mera hora, ¿no? La fecha de entrega es para a lo mejor hoy 5 de febrero, y el 4 de febrero o el 5 de febrero tempranito le están pasando al último proceso todo el producto para que pues ya entreguemos, ¿no? Entonces, pues ahí ya son las cargas de trabajo, ¿no? También la falta de supervisión que hay a nivel operativo, la falta de seguimiento que hay. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte y sobre todo, capacitar a todos los líderes, a todos los que tienen a su cargo personal para que esto no se suscite. Ok, comentabas, por ejemplo, de estas encuestas. Independientemente de que pueda existir el instrumento, ¿no crees que también pudiera de alguna manera correr un riesgo de que a lo mejor los trabajadores por temor a represalias, a sanciones o algo no sean tan honestos o tan transparentes en estas encuestas? Porque a lo mejor, y es algo que a veces pasa, ¿no? Tratar de ser transparentes con esa situación que viven en su trabajo puede conllevarlos a la mejora que luego los centros de trabajo, pues tomen esas acciones de que no, pues ya nos están delatando o ya nos están reportando y pues a lo mejor hasta corran el riesgo, que eso también, y por ahí incluso veíamos en una nota que esta NOM 035 paradójicamente hasta en lugar de disminuir el estrés causaba hasta mayor estrés, ¿no? Porque de repente tanto a los mismos centros de trabajo, a los dueños como a los mismos empleados ya no sabían, por así decir, si manejar toda esa veracidad de las condiciones laborales y aún así psicológicamente está ahí como que esa presión, sí mostrarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves en ese sentido? ¿Sí crees que en realidad haya esa transparencia sin temor a la represalia para los empleados o se tiene que trabajar algo previo a eso? No, pues obviamente sí tiene que haber un trabajo detrás, y este trabajo va a ser con todos los que forman parte del comité. Con ellos, pues hay que trabajar muchísimo, decirles que obviamente si hay un buzón de quejas, él tiene que atender, se tiene que dar seguimiento, y pues también hacerlo de manera, pues no exponiendo a los trabajadores, ¿no? De manera confidencial. A lo mejor los trabajadores sí ingresan su queja en este buzón, y quien sea responsable de darle seguimiento, lo que sí se sugiere en esta parte es que sean dos personas responsables,
uno que sea como el titular y otro que sea el cotitular. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el titular no le da seguimiento, pues está la otra persona, ¿no? O si pudiera presentarse a lo mejor un conflicto de interés ahí, que no sería lo ideal sería que quienes estén en el comité pues sean imparciales, dar ese seguimiento y de eso se trata la difusión, de decirle a la gente, sabes que no va a haber represalias, no va a pasar nada, se va a mantener la confidencialidad, tú ten la confianza de poner tu queja y nosotros pues le vamos a tener que dar ese seguimiento, ¿no? Y pues en medida que se le dé ese seguimiento, pues también se van a tener que establecer acciones, medidas de prevención para que esto también vaya disminuyendo. O sea, ese va a ser el seguimiento que el comité va a estar encargado de realizar. Ok, y aquí, digamos, lo que estamos viendo en pantalla, esto de las medidas de prevención, evaluación, si nos puedes ir comentando un poquito esto y cómo se está aplicando, cómo se debería de aplicar en los centros de trabajo. Sí, mira, como les comentaba en una primera etapa, ya que tenemos la política, ya que se estableció el comité, ya que se hizo el buzón de quejas, una vez que ya se hizo todo eso, pues ya tenemos que empezar a implementar lo que son las guías de referencia, que esto ya sería en una segunda etapa. Ajá. Entonces, dependiendo la cantidad de trabajadores que haya en mi centro de trabajo, van a ser las guías de referencia que yo voy a implementar. Entonces, si en un centro de trabajo tenemos de 16 a 50 empleados, vamos a implementar la guía de referencia 2. En esta guía de referencia 2 lo que se busca es identificar los factores de riesgo psicosocial que pudieran existir en ese centro de trabajo. Ahora, cuando en una organización tenemos 2, 3 o más centros de trabajo, es importante saber que va a ser el tratamiento diferente a cada centro de trabajo. Es decir, si en un centro de trabajo yo tengo 16 empleados y en otro centro de trabajo tengo más de 50, pues entonces ya el tratamiento que yo le dé va a ser diferente. En uno tendré que implementar la guía de referencia 2, en el que son 16, y en el que son más de 50 tendré que evaluar la guía de referencia 3. Ajá. ¿Por qué? Porque los caracteres de las personas, la manera en que elaboran y todo eso va a ser diferente. Por eso no podemos hacer todo igual. Ajá. Entonces, ya cuando nosotros implementemos la guía de referencia 2 o 3 según nos corresponda, nosotros vamos a tener que establecer medidas de control, medidas de prevención y darle seguimiento a esas acciones que nosotros implementemos. Igual que en un sistema de gestión que identificas tus riesgos, lo mismo va a ser para esta norma 035. Derivado de esa guía de referencia 2 o 3, vamos a tener que medir esos riesgos que se están derivando de esa guía de referencia y después establecer acciones de control para darle seguimiento. Ok. Igual establecer responsables, fechas compromiso, y el comité va a ser el responsable de verificar este seguimiento. Ok, entonces también de alguna manera esta NOM a empresas que incluso pudieran estar certificadas, por ejemplo, en una ISO 9000 o 14000 o 45000, que también de alguna manera estas normas ya nos piden sobre los puntos de ambiente para la operación de los procesos, de alguna forma nos va a ayudar también quizás a cumplir dentro de esos sistemas de gestión esos requisitos, ¿no? O sea, indirectamente esta que es obligatoria, ¿no? La 035 nos puede ayudar también de forma ya indirecta, e incluso a sistemas de gestión integrados que pudiera tener la organización. Sí, efectivamente, sí lo podemos hacer de esa manera. Por eso también lo que comentaba de la guía perdón, de la encuesta de ambiente laboral, porque ya ves que hay un punto de la ISO 9001 donde tenemos que darle seguimiento a esa encuesta. Entonces también eso nos podría servir para nuestros indicadores. Ajá, lo podemos hacer ya sea por separado o lo podemos hacer en conjunto, no pasa nada. O sea, inclusive nos va a ayudar a dar cumplimiento también a esos requisitos de un sistema de gestión. Correcto. Y bueno, también digamos para todos los ipsenautas que nos están viendo y que posteriormente también nos van a estar viendo a través de YouTube en el programa que se sube, aquí en IPSE manejamos este curso, ¿no? ¿Puedes contar un poquito a los ipsenautas qué es lo que van a aprender precisamente al tomar este curso de la NOM 035 aquí con nosotros?
Sí, claro que sí. Ahorita lo que estamos viendo son puros conceptos, digamos, la teoría, ¿no? Pero ya implementarlo ya es muy diferente, ¿no? Porque tenemos que saber interpretar esas guías de referencia. Bueno, yo he estado en diversos cursos, he entrado y la verdad es que en la mayoría no nos explican cómo hacer uso de estas encuestas, de estas guías de referencia. Siempre nos platican la teoría, pero pues así como que la implementación no. Entonces, en este curso vamos a ver ya, digamos que más específicamente todas esas guías de referencia, vamos a darle seguimiento a esas guías de referencia, vamos a establecer un plan de acción, vamos a medir esos riesgos y ya una vez que midamos esos riesgos, vamos a ver también cómo se le va a dar seguimiento a todas esas acciones que implementamos. Ajá. Eso es básicamente lo que vamos a ver también en el curso, ya con ejemplos, ejemplos para que ellos también se den una idea y pues también se les van a proporcionar ya lo que son formatos para que si ellos quisieran ya empezar a implementar esta norma en su centro de trabajo, pues ya tengan de dónde partir, ya nada más vacíen información y obtengan los resultados, ¿no? Fíjate que es muy interesante esto que mencionas porque, por ejemplo, y luego nos ha llegado a pasar en algunos comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales oficiales, cuando ven este curso, ¿no? Oye, pero pues ese, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo ya lo da, ¿no? Y entonces con eso, ¿no? Y hay que también a veces diferenciar que, como bien mencionas, ¿no? A lo mejor hay sitios o la misma Secretaría que te puede dar este tipo de capacitación, pero no conlleva a que te van a dar realmente ese nivel de profundidad en cuanto a cómo saber aplicar esta norma, ¿no? Porque sí, a veces hasta se genera esa confusión. Ah, pues en todas partes se ha de ver lo mismo, ¿no? Y ya obviamente aquí, como bien mencionas, les vas a dar incluso hasta la parte documental, ¿no? La parte de cómo desarrollarlo y son hasta esos entregables que pueden llevar en su organización. ¿Es correcto? Sí, así es, pues la idea es darles ese apoyo, ¿no? Porque como les comentaba, ya se nos pasó el tiempo para la primera y la segunda etapa y yo sé que pues en muchos centros de trabajo no han empezado con la implementación de esta norma y mucho menos ahorita que tenemos lo de la pandemia que también se han tenido que ir a trabajar en casa, también como que se ha dejado de lado, ¿no? Sin embargo, pues también considerar que ya hay nuevos artículos que salieron ahí para el trabajo home office y pues también, no porque estén trabajando en casa no se le va a dar seguimiento, o sea, ya hay nuevas obligaciones por parte de los patrones, también por parte de los trabajadores para trabajar en casa, como lo que tú comentabas ahorita al inicio, ¿no? A veces están atendiendo llamadas ya más tarde porque piensan que porque están en casa a lo mejor no están estresados, sin embargo no es así. Y mucho menos, por ejemplo, si ya tienes una familia, ya tienes hijos, las clases, todo, pues ya también es difícil esa coordinación con los horarios, ¿no? Entonces, este nuevo artículo que ya salió para el teletrabajo nos dice que todo esto ya hay que ponerlo en el contrato, ya hay que dejar bien definidos esos horarios, esas tareas, inclusive también nos maneja que ya hay que establecer, por ejemplo, si en cada organización lo que van a hacer es, a lo mejor los días viernes tú me vas a entregar todas las tareas que yo te designe, ¿no? Y ya en los horarios que tú quieras realizarlo, lo puedes realizar, pero yo necesito ese entregable los viernes a las 12 del día, supongamos. En otros centros de trabajo a lo mejor lo que hacen es, quiero que actives tu cámara y ya necesito verte sentado frente a tu computadora a las 8 de la mañana, ¿no? Tengo una conocida que así le hacían y que tenía que tener activada su cámara todo el tiempo para que ellos supieran que efectivamente estabas haciendo labores de tu trabajo, ¿no? Y puede suceder también que a lo mejor para dueños que sean como más accesibles, pues te den esa apertura de, ¿sabes qué? A tales horas me vas a entregar el avance de esta semana, ¿no? Te dejo bien establecidas todas tus tareas, te dejo bien lo que me tienes que entregar, hacemos a lo mejor una reunión los días lunes a tal hora, de tal hora a tal hora, establecemos tus actividades y tú me las entregas en tal fecha. Y si vemos que tú estás cumpliendo con toda esa parte, seguimos trabajando así. Pero también ya esta nueva ley del teletrabajo también ya habla sobre las obligaciones que hay por parte de los patrones, como es también a lo mejor designarte un equipo, todo eso para que tú como trabajador no tengas esa preocupación, ¿no? De, híjole, están ocupando mi computadora mis hijos y a lo mejor yo no tengo cómo avanzar en mi trabajo, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver también en el curso,
que ahorita es algo nuevo. Sin embargo, pues también es importante mencionarlo porque aunque estemos trabajando a distancia, hay que darle seguimiento a todos estos factores y a toda esta prevención de factores de riesgo psicosociales. Fíjate, y qué bueno que lo aclaras, ¿no? Porque incluso también a veces nos han llegado a comentar en algunas otras capacitaciones cuando precisamente estamos abordando un poquito esta parte de la relación de los empleados y las condiciones de trabajo, y nos dicen, pero si ahorita yo trabajo desde casa, pues no me ha de aplicar eso, ¿no? Y al contrario, ¿no? Yo creo que hasta hoy en día con lo mismo del home office, el nivel de estrés, si ya de por sí era alto, yo creo que no sé si hasta se duplicaría, pero sí se ha incrementado mucho más de cómo se venía, digamos, manejando, porque precisamente ahora ya no sabes en qué momento dentro de tu propia casa ya te estén hablando, ¿no? Como dices, de repente entre que estás viendo tus funciones del hogar y ya te están llamando para que te conectes o mandes rápido un correo o estés ahí solicitando información a un cliente, un proveedor, pues ya ni siquiera tienes ese nivel de organización, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día hasta estamos viviendo quizás un nivel de estrés todavía mayor al que ya se venía viviendo antes y lo que pasa que a lo mejor la gente ni siquiera se está dando cuenta, ¿no? De alguna manera ya nos acostumbramos quizás a vivir con tanto estrés que hoy en día ya, pues simplemente te vas adaptando y de repente pareciera que la adaptación ya es algo normal o natural y hay que entenderlo y eso creo que sí es importante destacarlo, pues tampoco se trata de adaptarte a lo que haya, ¿no? Sino hay que más bien saber marcar lineamientos. Sí, pues mucho tiene que ver la disciplina que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? De establecer horarios y respetarlos. Y también algo importante para darle seguimiento a estos factores de riesgo psicosociales, hay 3 niveles en lo que podemos realizar este seguimiento. Entonces, el nivel 1 tendría que ser a nivel organizacional. Si yo, por ejemplo, ya ejecuté mi guía de referencia y lo que me arroja lo podemos hacer de manera individual, lo podemos hacer de manera grupal o lo podemos hacer organizacional. Si yo, por ejemplo, identifico que el problema solamente es un grupo de personas, el seguimiento lo tendré que dar con el nivel 2, que es grupal. Si yo identifico que este problema es a nivel organizacional, el seguimiento es a nivel 3. Y si, por ejemplo, yo identifico que solamente el problema o el área de oportunidad que tengo de esa mejora es con una persona, el seguimiento lo voy a dar a nivel individual. Entonces ya tendremos que ver en esas encuestas, en ese seguimiento, qué es lo que nos arroja para ver cómo le vamos a dar pues ahora sí, el tratamiento, ¿no? Si va a ser a nivel individual, grupal o organizacional. Ahorita que tú comentabas que muchos te han dicho que no aplica porque estás en tu casa, dejen decirles que pues tu casa es tu centro de trabajo. Entonces sí nos aplica y pues de eso va a depender muchísimo cómo demos ese tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, podría yo a lo mejor tener ese hábito, esa disciplina, respetar muy bien mis horarios y a lo mejor no voy a tener mayor problema, pero a lo mejor un compañero o alguien más no sabe organizarse de esa manera y pues claro que el estrés se va a incrementar, ¿no? Entonces el tratamiento ya tendrá que ser diferente. Ok, perfecto. Pues bueno, sin duda, muchísima información. Por ejemplo, aquí ya tenemos un comentario en nuestro Facebook Live, ¿no? Recuerden que pueden participar en vivo con sus aportaciones, dudas, preguntas, etcétera. Y bueno, aquí el usuario HT Ari nos comenta, el director debe proveer de servicio de internet cuando es el trabajo en home office. Fíjate, interesante pregunta, porque también como acabas de mencionar, ¿no? Somos centros de trabajo si están desde casa, pero pues los costos operativos, ¿quién los paga, no? Entonces, ¿cómo ves esta parte, no? El director debería de proveer el servicio de internet si, aunque esté el empleado trabajando desde casa. Sí, bueno, como tal todavía no está bien establecido, pero sí sé que va a salir una nueva norma oficial mexicana precisamente para esta parte del teletrabajo. Lo que sí alcancé a escuchar fue que efectivamente, pues sí hay, no, a lo mejor no te va a pagar todo, pero sí hay que hacerlo un prorrateo por ahí, ¿no? A ver qué parte proporcional le
corresponde, ¿no? En cuanto al incremento de la luz. Entonces, posiblemente lo que sí podríamos hacer es, pues mando mi recibo de luz, el que tenía antes de trabajar en casa, mando el que tengo ahora, pero también nosotros como empleados tendremos que ser muy honestos, ¿no? En decirles, pues también trabaja mi hijo porque está en la escuela, a lo mejor también mi pareja está todo el día conectado y yo también, ¿no? Y de esa manera pues ya podrán ahí sacar un prorrateo y ver el aproximado que me corresponde a mí, ¿no? Pero todavía no está así como muy bien definido. Digo, eso ya sería cuestión de negociarlo ahí con la parte directiva y también nosotros para que sea un ganar-ganar. Pero sí sé que va a salir una nueva norma oficial mexicana para dar tratamiento a toda esta parte. Ok, digo, sin duda muy interesante la pregunta, gracias al usuario HT Ari, y pues habría que estar muy pendiente entonces de esas nuevas publicaciones o lineamientos que pudieran salir, sobre todo porque así como incluso ha pasado los que tienen hijos que de repente también en las escuelas te dicen conéctate a internet y ha habido casos donde hasta hay personas que ni computadora tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora me vas a pedir entregar trabajos por internet sin ni computadora, ni internet, ni aspectos así? Digo, obviamente va a depender mucho, pero sí es interesante, ¿no? Interesante ver cómo se pudiera regular este aspecto. Entonces, pues bueno, gracias al usuario y bueno, recuerden que estamos ahí a la orden mediante el chat en vivo para que precisamente puedan estar dejando sus aportaciones. No sé con qué más pudieras concluir, digo, obviamente el tema da para mucho. Al final, en el curso precisamente vas a desarrollar y ya entran más a profundidad los participantes a todo esto que es la NOM, pero ¿con qué podríamos concluir, no? Cómo ves a México, digamos, ya hacia adelante? Si realmente va a estar encaminado a que todos los centros de trabajo y que en verdad también tanto empresarios como los trabajadores puedan tener esta cultura y sobre todo una cultura veraz, honesta, sobre todo lo que se está haciendo de transparencia y obviamente sin actos de corrupción, de que nada más, incluso cuando vengan aspectos de auditoría y cuestiones de esas, que en realidad se pueda manejar como debe de ser la norma. ¿Tú crees que estamos preparados en los próximos años para poderlo desarrollar o que puede quedar como ha pasado con muchos otros programas? Ahí está, digamos, en papel, pero nadie lo lleva a la práctica y no pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en los próximos años? Pues mira, yo lo veo difícil porque sí hay mucha mala información con respecto a esta norma, sin embargo, lo vamos a tener que hacer sí o sí, porque es igual que cualquier norma oficial mexicana que tenemos que dar cumplimiento y lamentablemente o afortunadamente, esta norma oficial mexicana aplica a todos los centros de trabajos, a todos, o sea, hay normas que a lo mejor tú dices, bueno, no me aplica a mi centro de trabajo porque no hago trabajos en altura, o no aplica a mi centro de trabajo porque a lo mejor no trabajo con soldaduras, ¿no? Etc, etc. Pero esta norma 035 aplica para todos. Así tengas un trabajador, 15, 20, 100, más de 100, aplica para todos. Entonces sí lo tenemos que hacer. Y pues algo importante, yo sé que es difícil a lo mejor convencer a la parte directiva, pero recuerden que si nos llega a tocar alguna auditoría que llegue la Secretaría del Trabajo, así como revisa todas las normas oficiales mexicanas, también va a revisar esta. Y si no cumplimos, pues puede haber multas, ¿no? Puede haber multas por ahí, que van desde los 25,000 pesos hasta los 440,000 y tantos, dependiendo con lo que estemos incumpliendo, dependiendo a qué tantos trabajadores esté afectando este cumplimiento, es la multa que nos van a dejar. Entonces, yo los invitaría a que sí mejor procuren implementar esta norma. Es importante darle cumplimiento, al igual que las otras normas oficiales mexicanas, y no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, porque como comentabas tú, ingeniero Humberto, lamentablemente somos de los países que más horas trabajamos y no por eso quiere decir que somos productivos. Entonces, recordar que si la parte operativa o nuestros trabajadores se encuentran contentos laborando, van a ser más productivos, ¿no? Entonces, también es una forma de hacer esta invitación y de evitar que también nos multen y que, pues, obviamente también la gente que esté laborando con nosotros lo haga
de una manera contenta, lo haga con gusto y pues también nosotros como empresarios o los que tengan empresas van a ganar en ese aspecto, ¿no? Perfecto, y sobre todo que se capaciten en el tema, ¿no? Obviamente, para poderlo también saber desarrollar, pues como debe de ser, que no tengan temor, ¿no? Como comentabas, que no lo vean como algo que nos va a venir a perjudicar en los centros de trabajo, que tampoco se trata de aprovecharse también de las herramientas que te da la norma para denunciar cualquier cosa, si tampoco es el caso, ¿no? Al final, creo que es un proceso de mejora continua, una situación de cultura, de trabajo, esfuerzo y compromiso sobre todo, que algo ya mencionabas, ¿no? Ese liderazgo tanto de los patrones, centros de trabajo, pero también ese nivel de conciencia y compromiso de los trabajadores para participar sobre lo mismo. Pues muchísimas gracias, ingeniera Liliana. Obviamente estaremos aquí pendientes y los invitamos a todos a este curso de la NOM 035 que inicia el próximo sábado, 3 sesiones sabatinas en horario de 4 a 6, porque luego por ahí también nos dicen que los cursos de la mañana ya se les complica porque siguen trabajando, etcétera. Entonces, en la tarde, ¿no? 2 horas, 3 sesiones sabatinas para que en verdad todos nuestros ipsanautas puedan realmente aprender de qué va la norma, manejar las herramientas, los cuestionarios, entre otros aspectos documentales que van a conocer en el curso y que en realidad lo puedan ir desarrollando poco a poco a su trabajo. Pues muchísimas gracias, Inge. Obviamente aquí en el programa vamos a continuar. Con esto terminaríamos nuestra sección de la entrevista y pues bueno, obviamente estaremos muy al pendientes de todo lo nuevo que pueda salir en relación a este tema. Gracias, Inge. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Feliz sábado. Perfecto, pues nos vamos a ir a un... Nada más, Inge, nada más quería corregir que iniciamos el 20 de enero, no el, no el 13, con el curso de la norma 035. No, pero estamos en febrero, ¿no, Inge? Perdón, en febrero, sí. Estamos perdidos los dos, estamos perdidos los dos. Sí, es 13 de febrero. Iniciamos el 20 de febrero. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya ahí me corrigieron la fecha. Entonces, pues bueno, obviamente tienen tiempo para inscripciones y pues que puedan hacerlo y aprender todo esto de la norma. Entonces, nos vamos a ir ¿cómo se llama? A un corte comercial. Aquí también nos comentan en nuestras redes, muy valiosa la información. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por estar al pendiente. Vamos a ir a un corte y regresando del corte, pues continuamos con nuestro resto de las secciones aquí en IPSE Digital, Potencialízate. Continuamos. Gracias. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital, Potencialízate. Y pues bueno, vamos también a ir conociendo parte de las otras secciones que vamos a estar ya manejando en el programa. Y vamos a comenzar con algo a lo que le hemos llamado las IPSE Notas de la semana. ¿Y de qué tratan estas IPSE Notas de la semana? Precisamente vamos a estar platicando un poco sobre lo que está pasando en el, digamos, alrededor de nuestro mundo en relación a cuestiones laborales, de calidad, mejora continua, emprendimientos y muchos temas más. Entonces, pues vamos a empezar con la primera de estas ipsenotas. Un orgullo mexicano, ¿no? Hace algunos días la empresa L'Oreal
pues realmente promovió a la nueva función directiva, a la mexicana Blanca Yuti, como la nueva directora global de comunicaciones y asuntos públicos, precisamente de la marca de L'Oreal. Este nombramiento llega en un contexto en el que precisamente la brecha laboral que existe entre hombres y mujeres se ha venido incrementando, y más en la época de pandemia o de contingencia sanitaria. En este sentido, incluso el organismo Labure reporta estadísticas donde, de acuerdo a sus datos, en países como en Estados Unidos, durante la época de la contingencia se dieron 140,000 despidos únicamente en el mes de diciembre. Y lo curioso es que de esos 140,000 despidos, prácticamente todos fueron hacia mujeres. Entonces, sin duda alguna, en este caso, L'Oreal, pues demuestra no nada más el orgullo mexicano de tener a una directora al mando de este gran, digamos, corporativo multinacional, sino que también durante la contingencia, pues hay organizaciones que pueden llegar más allá y van respetando al final del día el trabajo, en este caso, de las mujeres. Muchas felicidades y mucha suerte a nuestra mexicana en este puesto. Después, otra de las notas que también fue saliendo en la semana para México, cómo va creciendo el sector agrícola. Y en este sentido, el sector agrícola reportó que principalmente durante el año 2020, a comparación de otros sectores o de otros mercados, en lugar de disminuir, pues fue creciendo. Y fue creciendo sobre todo con la exportación de lo que son frutas, hortalizas. En la parte, por ejemplo, de frutas, vemos un incremento en exportaciones, como en el caso de la toronja, de los berries, de la piña, de la naranja, el mango, la papaya y el plátano. Y para el caso de las hortalizas, se registraron incrementos importantes para lo que es el pepino, el tomate verde, la coliflor, la calabacita, el jitomate, los chiles, el brócoli, la cebolla y el espárrago. Sin duda es interesante. Obviamente hubo por ahí algunos otros productos que, en lugar de registrar incrementos, fueron un poquito a la baja. Caso, por ejemplo, del aguacate, que pese a que registró algunas disminuciones en las exportaciones, sigue siendo el producto líder, digamos, en exportación de nuestro sector. Y pues bueno, sin duda alguna, por lo menos toda la gente que trabaja o labora en el sector agrícola, en lugar de tener, digamos, una disminución incluso en su fuerza laboral, todo lo contrario, ¿no? Se ha venido manejando y ha venido manteniendo así durante prácticamente la última década el sector agrícola como uno de los principales sectores donde ha tenido un crecimiento año tras año. Muchas felicidades también aquí a todos nuestros campesinos y todos los que participan en esta cadena de valor para que puedan seguir contribuyendo en estos sectores. Otra nota que por ahí estuvo difundiéndose mucho, adiós a una líder, en este caso a la canciller alemana Angela Merkel. Se estuvieron por ahí dando algunas notas de que en este 2021 dejaba de ser precisamente la líder del país, de Alemania, que incluso el pasado 22 de enero ya se tenía ratificado a quién iba a ser, digamos, ese nuevo líder, y que ante la salida de Merkel, el pueblo alemán incluso salió a los balcones de las casas y ya aplaudió durante 6 minutos continuos. Pero sin embargo, pues también han salido que ha sido una fake news por ahí. Entonces, pese a que se divulgó o se promovió mucho esta nota, pues no es una nota real. Obviamente recuerden que luego en las redes sociales pues surge mucho tipo de información y a veces se da por cierta sin corroborarlo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estuvo muy presente, sobre todo en los finales del mes de enero, pero pues no, no es el caso. Y bueno, finalmente, algo que también estuvo como en el trending de las redes sociales, fue una nueva, vamos a decir, tecnología, particularmente en el aeropuerto de Bruselas, donde ya se implementó
un cargador eléctrico para lo que son tus celulares y tus computadoras mediante un mecanismo, vamos a decir, de pedales, donde los usuarios al final se sientan en los espacios que tienen estas salas de espera en los aeropuertos y mientras estás precisamente esperando, te puedes conectar y mediante que tú o la persona va pedaleando, con eso vas generando la energía para que se vaya recargando tu celular o tu computadora. Sin duda alguna, una de las nuevas propuestas hoy en día con todo lo que estamos viviendo del cambio climático, buscar opciones renovables o de energía renovable, pues va dando también pauta, ¿no? De qué poder hacer en otros lugares, en otros países. Imaginen que aquí algún día en los aeropuertos de México pudiéramos tener también este tipo de dispositivos y en lugar de estar conectados a la luz eléctrica, pues que las personas estén ahí pedaleando, ¿por qué no? Para generar la misma recarga de sus dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, esto fueron las Ipsenotas. Vamos a ir a otra pausa y regresando de la pausa, pues vamos continuando ya prácticamente con nuestro cierre de nuestro programa. Entonces, nos vemos en un instante más. Muy bien, pues ya prácticamente para terminar y finalizar nuestro programa del día de hoy, pues recuerden que aquí en IPSE los invitamos a nuestras próximas capacitaciones, los próximos cursos que vamos a estar manejando. El primero, no sin antes dar un reconocimiento a los que ya tomaron nuestro curso de indicadores KPIs en Excel, que se desarrolló del 17 de enero al 4 de febrero. Muchas gracias por su participación, tuvimos muchísima interacción, muchísimo, digamos, nivel de involucramiento de todos los participantes, tuvimos incluso no nada más de la Ciudad de México, sino de otros estados e incluso de otros países. Y pues bueno, estén muy pendientes aquellos que no la pudieron tomar en esta programación, estén muy pendientes de las próximas fechas, recuerden seguirnos de manera constante en nuestras redes sociales. Y precisamente, ¿cuáles son los siguientes temas que continúan o que están, digamos, muy próximos a comenzar? Tenemos el 13 de febrero el de introducción al mapeo de procesos. Sin duda alguna, este curso les va a ayudar muchísimo para aprender desde las bases cómo realmente aplicar diversas técnicas de mapeo. Hay muchísimas técnicas para mapear procesos y muchísimos aspectos a considerar y todo eso se va trabajando en este curso. Ya comentábamos hace un instante de la NOM 035, ¿no? Que va a estar para el 20 de febrero y también el 28 de febrero vamos a tener el diplomado en línea de finanzas desde cero, ¿no? Sin duda, también un diplomado bastante interesante. Aquí la gran pregunta es, ¿cuál es el tuyo, no? Recuerden que aquí en IPSE no nada más tenemos cursos en estos temas, tenemos también cursos que tienen que ver con la ISO 9000, la ISO 14000, 45,000, comisiones de seguridad, certificaciones de competencia, entre muchos temas más. Ahorita, digamos, estamos únicamente comentando algunos de estos. ¿Cuál es el tuyo? Pues bueno, vayan revisando nuestro calendario para que puedan hacer sus inscripciones antes de que se cierren. Y pues finalmente recuerden que nos sigan, nos den un like en nuestro Facebook oficial y también mediante nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos nuestra página web www.ibse.org.mx, tenemos nuestro blog
tenemos nuestro Twitter, obviamente nuestro Facebook oficial y también nuestro canal de YouTube donde subimos diversos contenidos, no nada más, digamos, todo lo que vamos viendo aquí en el programa de radio, sino también otro tipo de contenidos que vamos subiendo al canal de YouTube. Entonces, pues síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denos un like en el caso del Facebook, interactuemos, también está el Instagram, también está el WhatsApp, está el correo electrónico de cursos@ipse.org.mx. Estemos en constante comunicación, muy pendientes no nada más de las próximas capacitaciones. Recuerden que también tenemos los manuales digitales IPSE, tenemos los planes de negocio genéricos, tenemos los servicios de asesoría o consultoría para empresas, tenemos también el fondo de inversión, tenemos las membresías, incluso para que puedan ustedes capacitarse aprovechando grandes descuentos mediante la membresía IPSE, entre muchos otros productos más. También los invitamos a que entren a la tienda en línea que está en la página oficial de IPSE, y en la tienda en línea ya van a encontrar diversos productos en los cuales ustedes ya incluso con dar un simple clic ya podrán adquirir diversos de estos productos. Pues bueno, prácticamente con esto estaríamos finalizando el programa y la emisión del día de hoy. De mi parte, pues agradecer a todos los ipsenautas que nos estuvieron siguiendo, que estén muy presentes de la próxima emisión, el próximo sábado, igual por ahí de las 2 de la tarde, y pues recuerden que pueden interactuar, que pueden comentar y participar, y por qué no formar parte de esta comunidad IPSE. Pues de mi parte les agradecemos a todos ustedes, nuestros ipsenautas, y nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Que tengan un bonito sábado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.